Mi hija envió un mensaje de voz a mi esposa, y lo que escuché me dejó. Mi nombre es Carlos. Tengo 52 años. Soy negro, y hoy te contaré la historia que destruyó todo lo que creía de mi propia familia. Era un jueves ordinario cuando agarré el teléfono celular de mi esposa Marcia para ver si había venido su examen médico. Abrí WhatsApp sin pensarlo 2 veces. Después de todo, hemos estado casados durante 28 años y nunca hemos tenido los secretos del otro, o al menos eso es lo que pensé. Vi un mensaje de voz de nuestra hija de 24 años, Camila. 3 minutos y 40 segundos de audio. Apreté la obra sin imaginar que esos pocos minutos me romperían el corazón y revelarían una conspiración que estaba sucediendo justo debajo de mi nariz. Mamá, no puedo soportar ver a papá de esta manera. La voz de mi hija sonaba enojada, impaciente. Se está convirtiendo en un peso en nuestra vida. Un hombre de 52 años desempleado durante 8 meses, viviendo en un fraseo, sin perspectiva. ¿No ves que nos está derribando? Sentí que mi estómago giraba. Mi propia hija, mi princesa, la niña que llevaba en mi regazo, que llevaba a la escuela todos los días durante años, que protegía y amaba incondicionalmente. Estaba hablando de mí mismo como si fuera un obstáculo. Pero la cosa empeoró, mucho peor. Mamá, Tiago y yo hablamos ayer. Tiago es su novio, un niño de familia rico que nunca escondió el desprecio que sintió por mí. Dijo que conoce a un abogado experto en separación. Puedes tener la mitad de los activos, incluida la casa, y puedo ayudarte a comenzar una nueva vida lejos de ella. Mi corazón se detuvo. Mi hija estaba guiando a mi esposa para que se separara de mí. Mi propia hija estaba destruyendo mi matrimonio a mis espaldas. Papá era un buen padre cuando era pequeño, lo reconozco, pero ahora se convirtió en una madre fallida. Las palabras fueron apuñaladas en mi pecho. Fallido. Así es como mi hija me vio. Un fallido. Déjame explicar quién soy y cómo llegué aquí. Mi nombre es Carlos Roberto da Silva. Nací en las afueras de Salvador, en una familia humilde. Mi padre era albañil, mi madre doméstica. Fui el primero en la familia en graduarme en la escuela secundaria y conseguí un trabajo en una empresa de logística cuando tenía 19 años. Fue allí donde conocí a Marcia, una hermosa niña, hija de una familia de clase media que trabajaba en la administrativa. Nuestras citas duraron 4 años. Cuando le pedimos que se case, su familia no estaba muy feliz, principalmente porque era negro y pobre, pero Marcia me amaba y se enfrentó a la familia por mí, o al menos eso es lo que creía. Nos casamos en 1996. En 1999 nació nuestra hija Camila. Trabajé como algo loco para hacer lo mejor para ellos dos. Fue un tiempo extra. Trabajó los fines de semana. Aceptó cualquier servicio adicional que apareció. Nos las arreglamos para comprar nuestra propia casa en 2008, poner Camila en una escuela privada, darle una vida decente a nuestra familia. Camila siempre ha sido una chica inteligente pero mimada. Marcia siempre ha hecho todos sus deseos, y nunca supe cómo decir que no a mi princesa. Se acostumbró a lo mejor. Ropa de marca, teléfono celular del año, viajes de vacaciones. Me suicidé para trabajar, para jugarlo todo, y pensé que estaba siendo un buen padre. Pensé que estaba construyendo una familia unida. Pero en enero del año pasado, la compañía donde trabajé hace 23 años cerró una de las sucursales. Yo y 200 empleados más fueron enviados. De repente, a los 51 años, estaba desempleado, con una indemnización que apenas podía pagar las facturas de 3 meses. Desde entonces, ha sido una pelea. Envié currículums a cientos de empresas. Hice entrevistas humillantes donde los gerentes de recursos humanos de 25 años me miraron como un dinosaurio. Señor, Carlos, ¿no crees que sea un poco experimentado para este puesto? Código para, eres demasiado viejo, demasiado negro, y no te queremos aquí. Empecé a hacer biscates, entrega de aplicaciones, limpieza en oficinas los fines de semana, ventas en el semáforo, cualquier cosa para no dejar que nada se pierda en casa. Mi orgullo fue al espacio, pero mi responsabilidad como padre y esposo fue el primero. Marcia siempre ha sido comprensiva, al menos eso es lo que demostró. Amor, todo estará bien, encontrarás otro trabajo pronto. Pero me di cuenta del cansancio en su mirada. Me di cuenta de la vergüenza cuando los amigos me preguntaron por mí. Me di cuenta de cómo estaba desconcertada cuando se trataba de mi situación profesional. Y Camila, mi hija, comenzó a tratarme de manera diferente. Antes de que me pidiera dinero que saliera, que comprara ropa, que vaya al centro comercial, ahora ella evitó el tema. Comenzó a trabajar como pasante en un bufete de abogados, la oficina del padre su novio, y comenzó a mirarme de manera diferente,
como si fuera más pequeño, como si fuera un fallido, pero nunca, en ningún momento, imaginé que ella era una conspiración contra mí, que estaba tratando activamente de destruir mi matrimonio. Regresé al mensaje de voz. Aún había más. Mamá, sé que tienes miedo de lastimarlo, pero piensa en el futuro de la dama. En un momento tendrá 50 años. Todavía hay tiempo para comenzar de nuevo, conseguir a alguien mejor, alguien que es realmente un hombre, no un peso muerto. Peso muerto. Mi hija me había llamado peso muerto. Y otra cosa, madre. Hablé con Tiago sobre esa situación de la herencia de la abuela. Sabes que si te casas con papá tendrá derecho a la mitad de todo, ¿verdad? Pero si te separas ante la abuela, bueno, ¿entiendes? Mi sangre se congeló. La madre de Marcia, Dona Conseraição, estaba enferma, cáncer de etapa terminal. La familia sabía que no tenía mucho tiempo, y tenía una herencia considerable, 2 apartamentos en vecindarios nobles y una buena cantidad en ahorros. Mi hija estaba guiando a mi esposa para que se separara de mí, así que no tenía derecho a la herencia. Mi propia hija estaba pensando en el dinero de su abuela moribunda y excluyendo de la ecuación. Mamá, Tiago dijo que conoce historias de hombres que han estado desempleados años y años y nunca se recuperaron, especialmente hombres de la edad de papá. ¿Quieres llevar ese peso por el resto de tu vida? Estaba temblando, de ira, tristeza, decepción, como mi hija, la persona que más amaba del mundo. ¿Podrías estar hablando de mí? ¿Cómo podría estar destruyendo a nuestra familia de esta manera? Piensa amorosamente sobre lo que estoy hablando, madre. Solo quiero lo mejor para la dama, y para mí también. Porqueamos, sintonizándonos. Tener un padre desempleado no es exactamente algo que pueda estar orgulloso cuando presento a Tiago y su familia. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Mi hija estaba avergonzada de mí, vergüenza del mismo padre. Yo, que trabajaba 23 años para darle lo mejor de mí, ahora era una fuente de vergüenza. El mensaje aún no había terminado. Mamá, marcé a la señora para hablar con el doctor Fernando, el abogado que el padre de Tiago indicó. El próximo lunes a las 14 hecha, explicará todos los derechos de la señora. Y no se preocupe por sus honorarios, Tiago ayudará con eso. Solo necesita el coraje para tomar la decisión correcta. Coraje para tomar la decisión correcta. Significa que mi esposa ya estaba considerando separarse de mí, que mi hija ya estaba organizando todo lo que hay a nuestras espaldas, que ambos planeaban descartarme como basura. Oh, y madre, no comentes sobre eso con papá todavía, ¿de acuerdo? Deja que la dama hable primero con el abogado, entienda mejor la situación, luego tome una decisión. Bese, te amo, te amo. Terminó el mensaje diciendo que amaba a su madre después de pasar 3 minutos y 40 segundos destruyendo la vida de su padre. Apagé el audio con tremendas manos. Me quedé allí en la sala de estar, mirando el teléfono celular, tratando de demandar lo que acababa de escuchar. Mi hija me había traicionado de la peor manera posible. No solo me despreciaba, estaba trabajando activamente para destruirme. Escuché la llave en la puerta. Marcia venía del trabajo. «Hola, amor», ella gritó desde la puerta. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cómo iba a responder a esta pregunta después de descubrir que mi propia familia era conspiración contra mí? «Hola, vida», pude responder con una voz que no me reconocí. Era normal. Marcia entró en la habitación sonriendo, pero cuando me vio sosteniendo su teléfono celular, su rostro cambió por completo. Primero vino la confusión, luego el miedo y finalmente, la culpa. Vi la culpa estampada en la cara de la mujer con la que había estado casado durante 28 años. ¿Por qué estás con mi teléfono celular, Carlos? Lo miré a los ojos, tratando de encontrar a la mujer de la que me enamoré durante más de 30 años, tratando de encontrar a la madre de mi hija, mi compañera de vida, mi pareja en todos los momentos difíciles, pero todo lo que vi fue extraño, una persona que no conocía. Escuché el mensaje de Camila. Marcia se puso blanca, completamente blanco. Y en ese momento, cuando vi el pánico en sus ojos, estaba seguro de que no estaba siendo paranoico, estaba seguro de que mi propia familia realmente planeaba descartarme. Y lo peor de todo, tuve la sensación de que ese mensaje de voz era solo la punta del iceberg, que había mucho más escondido, mucho más traición, mucho más mentira, mucha más conspiración contra mí. La mujer frente a mí ya no era mi esposa, era un cómplice, y estaba a punto de descubrir qué tan lejos estaba realmente esta traición. Marcia se paró en la puerta de la sala de estar como una estatua. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Fue puro miedo. Miedo a han sido descubiertos. «Carlos, ¿puedo explicar?», susurró dejando que la bolsa cayera al suelo. «¿Explica qué, Marcia?».
Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, una calma peligrosa. ¿Que nuestra hija está organizando nuestra separación a nuestras espaldas? ¿Que planean descartarme como basura? ¿Ya ha nombrado a un abogado sin que yo lo supiera? Se acercó lentamente, con las manos extendidas, como quien intenta calmar a un animal herido. Amor, no es así. Camila Está preocupada por nuestra situación financiera, con el futuro de nosotros. ¿Preocupado? Me reí, pero fue una risa amarga, sin estado de ánimo. Ella me llamó un peso muerto, Marcia. Falló. Nuestra propia hija está avergonzada de mí. Las lágrimas comenzaron a drenar la cara de Marcia, pero no sabía si eran lágrimas o lágrimas sinceras de las cuales fue a la mentira. Carlos, no entiendes. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Para mí, para ti. Sentí que la ira se elevaba. ¿Qué hay de mí? ¿Qué me queda en toda esta historia? Después de 28 años de matrimonio, después de matarme de trabajar para apoyar a esta familia, ¿resulta que quieres descartar? Marcia se sentó en el sofá, escondió la cara en sus manos y comenzó a llorar. Pero ese llanto no me movió ya que siempre se movía. Por primera vez en casi 3 décadas, el grito de mi esposa no me ha despertado el deseo de consolarla. Diga la verdad, Marcia. Ya estaba pensando en separarse de mí, ¿no? Incluso antes de que Camila comenzara a poner estas ideas en su cabeza, ella tardó en responder, y en ese silencio tuve mi respuesta. A veces pienso que si no sería mejor, murmuraba entre sollozos. Era como si hubiera metido un cuchillo en mi pecho y giró la cuchilla. Mi esposa, la madre de mi hija, la mujer a la que enfrenté prejuicio, para quien trabajé 3 trabajos simultáneamente cuando Camila era pequeña, confirmaba que quería deshacerse de mí. ¿Desde cuándo, Marcia? ¿Desde cuándo quieres separarte de mí? Desde ya que perdiste tu trabajo. No es solo el dinero, Carlos. Es la forma en que has cambiado. Te quedas todo el día aquí en casa, haciendo estas galletas humillantes, regresando, derrotadas. Ya no eres el hombre que conocí. Ya no es el hombre que conoció. Como si fuera mi culpa por ser despedido a la edad de 51 años en una economía destruida, en un país donde ser negro y tener más de 50 años es una sentencia de desempleo casi permanente. ¿Y cuál era el plan, Marcia? ¿Vas a expulsarme de casa? ¿Me vas a dejar en la calle? No era así. Camila dijo que podías alquilar un pequeño apartamento, que ayudaríamos con el alquiler en los primeros meses. Ayudaría con el alquiler. Qué generoso. Me iban a descartar, pero aún me iban a dar un poco de ayuda para sobrevivir solo. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, necesitaba respirar, necesitaba pensar, pero sobre todo, necesitaba alejarme de ella, antes de decir algo que no podía volver. Mientras bebía agua, mi mente comenzó a viajar. Empecé a recordar momentos de los últimos meses, los detalles que en ese momento parecían normales, pero ahora obtuvieron un significado totalmente diferente. Las conversaciones susurradas entre Marcia y Camila, que se detuvieron cuando me cerré, las salidas repentinas de Camila cada vez que llego a casa, los ojos que intercambiaron cuando hablé de buscar un trabajo o sobre hacer un poco, y especialmente, recordé el cambio en su comportamiento conmigo. Marcia se había vuelto físicamente distante. ¿Cuánto tiempo no hemos tenido intimidad? ¿Cuánto tiempo hace que no me había abrazado espontáneamente? Realmente no me besó, no mostró afecto genuino. Y Camila, mi hija, se había convertido en extraña, la que siempre amaba conmigo, que siempre me preguntó consejo, que siempre venía a mí cuando estaba en problemas. Ahora apenas me saludó cuando llegó a casa. Regresé a la sala de estar. Marcia todavía estaba llorando en el sofá. Marcia, voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto conmigo. ¿Has hablado de eso otras veces? ¿Sobre esta historia de separación? Ella dudó, y en esta duda sabía que era mucho peor de lo que imaginaba. Respuesta, Marcia. Camila. Ella comenzó a abordar el tema hace unos 3 meses, cuando regresaste de esa entrevista en la compañía de logística llorando. 3 meses. Hace 3 meses, mi propia familia había planeado dejarme. Esa entrevista de la que estaba hablando fue una de las más humillantes de mi vida. El gerente de recursos humanos, un niño que debería ser la edad de Camila, me dijo en la cara que estaba muy calificado para la vacante, código para muy antiguo. Salí de allí y llegué a casa llorando, y en lugar de apoyarme, mi familia lo vio como el momento perfecto para comenzar a planificar mi descarte. ¿Y qué más? ¿Hablaste de 3 meses? Carlos, por favor, no hace eso más duro de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Marcia? ¿Para ti? ¿Crees que te está siendo difícil? Mi voz subió. Imagine cómo es ser para mí descubrir que mi propia familia ha estado conspirando contra mí durante meses.
En ese momento, la puerta se abrió y Camila entró. Estaba sonriendo, probablemente regresando de una cita con su rico novio. Pero cuando vio la escena, estoy de pie, Marcia lloró en el sofá. La sonrisa murió en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, tratando de sonar inocente. Miré a mi hija, la chica que empacé para dormir cuando era un bebé, que tomé en mi regazo cuando tenía fiebre, que protegí de todo el mal del mundo durante 24 años. La chica por la que luché, a quien trabajé, a quien sacrifiqué mi propia juventud, y ahora estaba parada allí en nuestra habitación, fingiendo no saber por qué estaba enfrentando a su madre. Escuché tu mensaje, Camila. Su rostro se volvió blanco al mismo tiempo. Luego vino la ira. ¿Te mudaste al teléfono celular de mi madre? ¿Qué tan bien tienes que hacer esto? ¿Qué derecho tengo? No podía creer lo que estaba escuchando. Camila, he estado casado con tu madre durante 28 años. Soy tu padre, y ambos planean descartarme como basura. ¿Y todavía me preguntas qué tan bien tengo? Papá, no entiendes la situación. Ella trató de usar ese tono condescendiente que estaba empezando a odiar. Luego explícame, hija. Me explico cómo una hija guía a su madre a separarse de su padre. Explícame cómo puedes llamarme peso muerto, fallado. Explícame cómo estás avergonzado de tu propio padre. Camila miró a Marcia, como si ella le hubiera pedido ayuda. Pero Marcia estaba en estado de shock, aún procesando el hecho de que fue descubierta. Papá, no dije estas cosas para lastimarte, solo estoy siendo realista. Has estado desempleado durante 8 meses. No puedes conseguir un trabajo en tu área. Apenas estás pagando las facturas básicas. ¿Cómo no es esto un peso para la familia? La frialdad que dijo que me sorprendió. Mi propia hija me estaba evaluando como una hoja de cálculo de costo y beneficio, y en su evaluación, estaba en la pérdida. Camila, trabajé 23 años para darte lo mejor de mí y tu madre. Todo lo que tienes hoy es el resultado de mi trabajo. Esta casa, tu universidad, tu ropa de marca, tus viajes de vacaciones, todo esto salió de mi sudor, y estoy agradecido por eso, papá, pero eso fue en el pasado. Ahora la realidad es diferente. El Señor necesita aceptar que las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, como si fuera responsable de ser víctima de un despido masivo, como si hubiera elegido estar desempleado a la edad de 52 años. En ese momento, mirando a mi hija, tenía un recuerdo de que mi corazón me rompió. Camila debería tener unos 7 años, y estaba llorando porque una compañera de escuela había dicho que era una pobre niña negra, y que no podía jugar con los otros niños en la fiesta de cumpleaños. Recuerdo que la sostuve en mi regazo, cesé tus lágrimas y dije, mi princesa, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Eres la hija de un hombre trabajador, honesto, que te ama más que su propia vida, y eso vale más el dinero del mundo. En ese momento, yo era su héroe. Yo era el hombre que la protegió del cruel mundo. Y ahora era una fuente de vergüenza. Camila, necesito saber una cosa. Toda esta historia de separación, abogado, la herencia de su abuela, ¿fue tu idea o Tiago? Ella no tuvo respuesta por un momento, y en este momento de dudas, vi la verdad. Fue su idea, ¿no? Este novio tuyo te está influyendo contra mí. Tiago me está ayudando a ver la realidad, papá. Tiene experiencia en negocios. ¿Comprende las finanzas? ¿Entiendes las finanzas? Exploté. Camila, este niño nunca ha trabajado un día en su vida. Vive a expensas de su padre, tal como vives a nuestra costa. ¿Y quieres que acepte los consejos financieros de un parásito? No hables de Tiago así. Ella gritó. Era la primera vez que vi a mi hija gritarme. Es mucho más hombre de lo que el señor ha sido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcia dejó de llorar. Dejé de respirar, y Camila parecía darse cuenta de lo que acababa de decir. Más hombre de lo que he sido. Mi hija había dicho que un niño de 26 años, apoyado por papá, era más hombre que su padre, que había luchado toda su vida para darle dignidad a su familia. Papá, no quise decir eso. Trató de regresar, pero era demasiado tarde. No, Camila, quiso decir exactamente eso. ¿Y sabes una cosa? Ahora entiendo todo. Ahora sé cuál es el verdadero problema aquí. Tomé las llaves del auto y conduje a la puerta. ¿A dónde vas? Marcia preguntó. Daré un paseo. Necesito pensar. Carlo, no te vayas así. Necesitamos hablar, resolver esto. Me detuve en la puerta y me volví hacia ellos dos. ¿Resuelve qué, Marcia? Ya has resuelto todo. Ya has calificado a un abogado. Has hecho los planes. He decidido mi futuro sin consultarme. Ahora déjame procesarlo todo. Salí de casa con la cabeza hirviendo. Entré en el auto. Un Corsa 2009 que había comprado usado cuando todavía estaba empleado, y conducía sin destino.
Necesitaba pensar, necesitaba entender cómo mi vida se había derrumbado tan por completo. Conduje durante 1 hora sin parar, pasando los lugares donde mi familia solía ir cuando Camila era una niña, el parque donde le enseñé a andar en bicicleta, la heladería donde la llevamos los domingos, la escuela donde la dejé todos los días antes de ir a trabajar. Cada lugar era un recuerdo de mejores tiempos, desde cuando era el héroe de mi hija, no el villano de su historia. Me detuve en una estación de servicio para comprar un refresco y organizar pensamientos. Ahí es donde tuve una idea terrible pero necesaria. Si mi familia hubiera estado escondiendo cosas durante meses, si se planeaban secretos en mi espalda, necesitaba averiguar todo. Necesitaba saber cuál era el alcance real de esta traición. Regresé a casa. Marcia y Camila no estaban en la habitación. Probablemente estuvieron en el cuarto de Camila, planeando los próximos pasos de la operación Carlos Descarte. Fui a mi oficina, un rincón de la casa donde mantuve mis documentos, e investigué al trabajo en la computadora. Abrí mi cajón de documentos personales para buscar algo específico, y ahí es donde encontré algo que me hizo frío, algo que no esperaba encontrar, algo que demostró que mi familia me estaba ocultando mucho más de lo que imaginaba. En la parte inferior del cajón, bajo los certificados de mi curso, era un papel que nunca había visto antes, un documento oficial, un formulario de transferencia de cuenta bancaria en nombre de Marcia. Fecha: hace 3 semanas. Ella había abierto una nueva cuenta corriente en otro banco, una cuenta que no sabía que existía, y lo peor, en el registro de apertura de la cuenta, en el campo Estado Civil, fue escrito: separado. Marcia había sido separada hace 3 semanas. Hace 3 semanas mi esposa había creado una nueva identidad civil para comenzar la vida sin mí, y yo, como un idiota, estaba pensando que la historia del abogado era solo una idea reciente de Camila. Mi propia esposa estaba un paso por delante de mi hija en esta conspiración contra mí, y me estaban traicionando de una manera que nunca imaginé posible. Me quedé allí en mi oficina, sosteniendo ese documento, sintiendo mi mundo desmoronado. Marcia no era solo un cómplice de la conspiración de nuestra hija, ella era la mentora intelectual de todo. Hace 3 semanas ya se estaba preparando legalmente para dejarme. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente mantuve el documento en el cajón y fingí organizar otros documentos. Marcia apareció en la puerta de la oficina con la cara hinchada por llorar tanto. «Carlos, tenemos que hablar en serio. No puede ser así». La miré tratando de mantener la expresión neutral, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Cómo podría esta mujer mirarme a los ojos después de todo lo que estaba haciendo en mi espalda? Tienes razón, Marcia. Realmente necesitamos hablar. Forcé una sonrisa. Pero ahora no. Estoy muy alterado. Vamos a dejarlo para mañana cuando esté más tranquilo. Parecía aliviada. Probablemente pensó que estaba aceptando la situación, que se ajustaba al destino que habían planeado para mí. Gracias por la comprensión, el amor. Sé que todo esto es difícil, pero todo estará bien. Verás, todo estará bien. Para ella, por supuesto. Para mí, el plan era tirarme a la canaleta. Después de que ella se fue, cerré la puerta de la oficina y comencé a pensar fríamente. Si mi familia hubiera estado planeando contra mí durante meses, si había secretos que no sabía, necesitaba averiguar todo antes de tomar alguna medida. Necesitaba evidencia concreta para comprender la dimensión real de esta traición. Recordé que Marcia siempre dejaba su cuaderno en la mesa de la habitación cuando llegó del trabajo. Si ella me estaba escondiendo cosas, tal vez había pistas electrónicas que podrían ayudarme a entender lo que realmente estaba sucediendo. Esperé hasta que se hayan retirado a las habitaciones. Alrededor de las 11 p.m., cuando la casa guardó silencio, salí de mi oficina y fui a la sala de estar. El cuaderno de Marcia estaba allí, cerrado, pero no estaba bloqueada con una contraseña. Siempre confiaba en mí y nunca ocultaba nada, o al menos eso es lo que pensé. Abrí el cuaderno y fui directamente a la historia del navegador. Lo que encontré allí me hizo frío. En los últimos 2 meses, Marcia había hecho docenas de investigaciones sobre divorcio, pensión alimenticia, división de activos, derechos de las mujeres separados. Ella ha visitado sitios de derecho de familia, oficinas de defensa especializadas. Incluso había calculado cuánto recibiría una pensión basada en mis últimos ingresos cuando todavía estaba empleado. Pero lo peor fue venir. En su correo electrónico encontré una carpeta llamada Personal Importante. Cuando abrí, casi tuve un ataque al corazón. Hubo un intercambio de correos electrónicos entre Marcia y Camila que duraron semanas. Docenas de mensajes que discuten cada detalle de mi futura separación. Y eso no era todo. Había mensajes entre Marcia y personas que ni siquiera conocía.
Una de las conversaciones fue con una de Dr. Patricia Méndez, defensa especializada. Marcia ya había hecho consultas legales hace un mes, mucho antes de ese mensaje de voz que había escuchado. La consulta que Camila dijo que programada para el lunes era solo una estafa. Marcia había estado recibiendo orientación legal durante semanas. Leí uno de los mensajes del abogado que me hicieron hervir. La señora Marcia, según nuestra conversación, el hecho de que su esposo haya estado desempleado durante tanto tiempo para trabajar en el proceso, podemos argumentar que él no puede brindar un apoyo adecuado, lo que justifica la separación de la incompatibilidad. Además, ya que no tiene ingresos fijos, la pensión que debe pagar sería mínimo o incluso no existente. No solo planeaban abandonarme, estaban usando mi desempleo, mi vulnerabilidad, mi situación de víctima de la crisis económica, como arma contra mí en el proceso de separación. Pero había más, mucho más. Encontré una conversación entre Marcia y una persona llamada Rogerio Silva. Por los mensajes descubrí que Rogerio era un agente de bienes raíces y estaba ayudando a Marcia a evaluar nuestra casa a la venta. Marcia, como hablamos, su casa está valorada en $380,000. Si se vende rápidamente, antes de que el mercado empeore, puede obtener $360,000. Obtiene la mitad, será de $180,000, suficiente para comprar un apartamento de 2 dormitorios en un buen vecindario. ¿Cuándo pretende poner a la venta? Y la respuesta de Marcia me destruyó. Rogerio, estoy esperando para resolver el problema legal. Mi abogado dijo que es mejor comenzar primero el proceso de separación, para garantizar que la división se realice correctamente. Pero tan pronto como esto se envía me contacto. Mi hija está ansiosa por salir de esta situación. Mi hija estaba ansiosa por salir de esta situación. Ambos estaban tratando nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida de 28 años como un problema que debía resolverse rápidamente. Continué buscando en los correos electrónicos, y fue entonces cuando encontré algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre mi propia vida. Hubo un intercambio de mensajes entre Marcia y una persona llamada Jorge Enrique. Por conversaciones, estaba claro que se habían conocido durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Marcia, mi amor, ya no soporto esta situación. Han pasado 6 meses desde que me prometiste que ibas a resolver las cosas con él. ¿Cuándo vas a tomar el coraje para terminarlo pronto? Mi amor. Este Jorge Enrique estaba llamando a mi esposa, mi amor. La respuesta de Marcia fue como una daga. Jorge, sabes que no es simple. Después de perder su trabajo, fue difícil obtener una justificación para la separación sin parecer que lo dejo en la peor fase. Pero ahora, con la ayuda de Camila, puedo crear un entorno donde la separación parecerá natural, incluso necesaria. 6 meses. Hace 6 meses, mi esposa había tenido una relación extramatrimonial. 2 meses antes de perder mi trabajo, ella planeaba traicionarme, y estaba usando a nuestra hija para ejecutar el plan, pero empeoró aún más. En los siguientes mensajes, descubrí que Jorge Enrique era la cabeza de Marcia en la compañía donde trabajaba, un hombre casado, padre de 2 hijos, que habían prometido separarse de su propia esposa para quedarse con Marcia, y lo más repugnante, planeaban mudarse juntos a un nuevo apartamento tan pronto como fui retirado de la ecuación. Estas fueron las palabras exactas que usó: eliminado de la ecuación, como si fuera un problema matemático que debía ser eliminado. Seguí leyendo, aunque sé que cada palabra era como una cuchilla en mi corazón. En uno de los mensajes más recientes, Jorge escribió: Marcia, mi paciencia está al límite. O resuelve esta situación con su esposo en las próximas 2 semanas, o tomaré la relación públicamente, incluso si nos causa problemas a los 2 en el trabajo. Y la respuesta de Marcia: Jorge, amor, todo ya se refiere. El lunes tengo una nueva reunión con el abogado para acelerar el proceso. Y Camila me está ayudando a crear más situaciones que justifican la separación. Carlos ni siquiera sabrá que lo ha afectado. Carlos ni siquiera sabrá que lo golpeó. Planeaban destruirme de una manera fría y metódica. Y yo, como un idiota, estaba pensando que era solo una crisis familiar común. Cerré el cuaderno con mis manos temblando. Necesitaba digerirlo todo. Necesitaba entender la dimensión real de la traición que sufría. No fue solo una separación, fue una conspiración elaborada que involucró a mi esposa, mi hija, un amante de mi esposa, e incluso profesionales contratados para dañarme legalmente. Y lo más doloroso, descubrí que mi situación de desempleo no era la razón de la crisis en mi matrimonio. Mi esposa ya me estaba engañando incluso antes de que perdiera mi trabajo.
Ella solo usó mi vulnerabilidad como justificación para acelerar un plan que ya estaba en funcionamiento. Regresé a mi oficina y me encerré allí. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer con toda esta información, pero una cosa estaba clara, no podía simplemente aceptar ser destruido de esa manera. Alrededor de las 6 de la mañana, escuché a Marcia levantarse para ir a trabajar. Fingí estar durmiendo cuando pasó el pasillo. La escuché bañarse, prepararse, tomar un café, la rutina normal de una esposa dedicada. Si no supiera la verdad, pensaría que estaba casado con una mujer amorosa que solo estaba preocupada por nuestro futuro financiero. Cuando salió a trabajar, me levanté y fui a tomar café. Camila todavía estaba durmiendo, solo tenía clases en la universidad. Fue entonces cuando tuve una idea. Si hubiera encontrado información comprometedora en el cuaderno de Marcia, puede haber más evidencia en la habitación de Camila. Después de todo, para los mensajes que había leído estaba siendo muy activa en la conspiración contra mí. Esperé hasta que me aseguré de que Camila estuviera en un sueño profundo. Entonces, con mucho cuidado, entré en su habitación. El cuaderno de Camila estaba en el escritorio. A diferencia de su madre, llevaba una contraseña, pero conocía a mi hija. Probé su fecha de nacimiento, el nombre de su novio, algunas combinaciones obvias. En el cuarto intento, obtuve acceso. Lo que encontré allí era incluso peor de lo que imaginaba. Camila había creado un grupo de WhatsApp web llamada Operation Freedom con ella, Marcia y Tiago. Pude acceder a la historia de las conversaciones de los últimos meses. El primer mensaje del grupo fue hace 3 meses, justo el día después de esa humillante entrevista que había hecho. El mensaje era de Tiago. Chicos, ha llegado el momento. El viejo está en la parte inferior del pozo. Es ahora o nunca. Camila necesitan comenzar a presionar a su madre para que tome una actitud definitiva. Y la respuesta de Camila: Tiago, mi madre todavía lo siento. Voy a trabajar lentamente, pero estoy de acuerdo en que ahora es el momento perfecto. Está tan roto que ni siquiera podrá contratar a un abogado decente para defenderse. Mi propia hija calculaba fríamente el mejor momento para atacarme cuando era más vulnerable, menos capaz de defenderme. Los siguientes mensajes fueron un manual de manipulación psicológica. Habían planeado cada paso para hacerme sentir inútil, para romper emocionalmente, para que yo mismo me di a mí mismo para luchar por mi familia. Tiago escribió: la estrategia es simple, debes hacerle sentir un peso, una pena. Cada vez que habla sobre trabajo o dinero, muestra desánimo. Cada vez que intente valorarse, corta el tema. En 2 semanas, estará tan deprimido que aceptará cualquier cosa. Y funcionó. Recordé varias situaciones en los últimos meses donde Marcia y Camila hicieron exactamente eso. Cuando llegué entusiasmado con una entrevista, mostraron desinterés. Cuando intenté mantener el optimismo, cambiaron el tema. Cuando hablé de mis planes, me miraron con lástima. Pensé que era un desánimo natural de que la familia pasara por dificultades, pero fue la manipulación calculada para romperme psicológicamente. En los últimos mensajes, descubrí algo que me hizo temblar de ira. Tiago había escrito: Camila, necesito que acelere este proceso. Mi padre está interesado en comprar su casa para la inversión. Acordó pagar un 15% por encima del valor de mercado, pero solo si el negocio está cerrado en las próximas 3 semanas. Es una oportunidad única para que su madre salga de esta situación con mucho dinero en su bolsillo. Y la respuesta de Camila: perfecto, Tiago. Voy a hablar con mi madre hoy. Si podemos acelerar la separación y vender la casa a su padre, mi madre será de casi 200,000 reales. Puedes comprar un apartamento pequeño y aún dejar 50,000 para que ella se estabilice. Estaban negociando mi casa a mis espaldas. El padre del novio de mi hija iba a comprar mi casa como una inversión y aún pagaría más para acelerar el proceso de sacarme de mi propia vida. Y hubo un mensaje de Marcia que me rompió el corazón. Chicos, no saben cómo me siento mal por toda esta situación, pero tienes razón. Carlos se convirtió en una sombra del hombre que conocí, y merezco ser feliz. Jorge me está ofreciendo una nueva vida, una oportunidad para comenzar de nuevo. No puedo desperdiciarlo por castigo. Lástima, mi esposa de 28 años me estaba compadeciendo. La mujer a la que me enfrenté a los prejuicios, a quien trabajé para 3 trabajos cuando estaba embarazada, por quien renuncié a mis sueños para construir una familia, sintió lástima por mí. Cerré el cuaderno de Camila y salí de su habitación con las piernas. Ahora lo sabía todo. Sabía que mi familia se había reunido con extraños para destruirme. Sabía que había dinero involucrado, un interés financiero en mi ruina. Sabía que estaba siendo manipulado psicológicamente durante meses. Pero sobre todo, sabía que no podía dejarlo en blanco.
Regresé a mi oficina y comencé a pensar en un plan. Si pensara que me iban a descartar como basura, descubrirían que estaban muy equivocados. Si pensaban que aceptaría pasivamente ser humillado y traicionado, tendrían una gran sorpresa. Alrededor de las 11 a.m., Camila se despertó y vino a tomar café. Logré mantener la fachada normal, hablando de cosas banales, fingiendo no saber nada. «Papá, ¿cómo te sientes después de la conversación de ayer?», preguntó, tratando de sonar preocupada. «Mejor, hija, tu madre tiene razón. Necesitamos pensar en el futuro con más realismo». Vi un brillo de satisfacción en sus ojos. Ella pensó que estaba conformando, que estaba aceptando mi destino. «Bien, papá, verás que todo se resolverá para lo mejor de los cuales», quería preguntar, pero mantuve mi calma. «Camila, quería hablar contigo algo. Estoy pensando en vender algunos muebles viejos para recaudar dinero. ¿Crees que puedo mover las cosas de tu habitación para ver si hay algo que ya no uses?» Fue una trampa. Quería ver si iba a negar, si iba a mostrar nerviosismo por tener secretos ocultos allí. «Por supuesto, papá. Puedes moverte a gusto. No tengo nada importante que mantener allí». Mentiroso. Mi propia hija me miró a los ojos y mintió con la mejor naturaleza del mundo. «Gracias, hija. Siempre fuiste una buena chica». Después de que ella salió a la universidad, regresé a su cuaderno. Pero esta vez no estaba solo buscando información. Fui a dejar un mensaje. Entré en el grupo Operation Freedom y escribí: «Hola chicos, este es Carlos, el peso muerto que estás tratando de descartar. Acabo de leer todas tus conversaciones. Todo. Ahora te diré cuál será mi operación. Y no te gustará en absoluto». Envié el mensaje y cerré el cuaderno. Ahora solo espera la reacción. En menos de 5 minutos mi teléfono celular comenzó a sonar. Era Marcia, llamando trabajo. Desesperado, respondí con una voz más tranquila que obtuve. «Hola, amor. Carlos, ¿entraste en el cuaderno de Camila? ¿Escribiste un mensaje en su WhatsApp?» «Sí, escribí, cariño. Y no fue solo en su cuaderno. También leí sus correos electrónicos. Descubrí sobre Jorge Enrique, sobre la nueva cuenta que abrió, sobre los planes de vender nuestra casa. Encontré todo, Marcia. Absolutamente todo». El silencio a través de la línea duró una eternidad. «Carlos, ¿puedo explicar?» «No es necesario explicar nada, Marcia. Todo está muy claro. Pensaste que ibas a destruirme en mi espalda. Pensaste que iba a aceptar pasivamente para ser humillado y descartado. Pero estaban equivocados. Carlos, por favor, no hagas ninguna mierda». «¿Mierda, Marcia?» «La mierda a quien hiciste. Ahora mostraré a todos quiénes realmente eres. Y cuando termine, descubrirás que es ser sin nada». Colgué el teléfono. En 2 minutos Camila llamó. «Papá, por el bien de Dios, ¿qué estás haciendo?». Entregó ese mensaje. «No eliminaré nada, Camila. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes dos descubrirán que no soy el hombre débil y derrotado que crees que soy. Descubrirás que has movido a la persona equivocada. Papá, el Señor no entiende. El Señor puede arruinar todo». «¿Qué, hija? ¿La vida que planeaste en mi ruina?». Colgué el teléfono y colgué el dispositivo. Ahora eran 2 que tendrían que irse a casa para tratar de controlarme. Tendrían que explicarle al amante y al novio que había descubierto todo. Pero no iba a estar en casa cuando vinieron, porque tenía un plan que iba a cambiar toda esta situación al revés. Si quisieran la guerra, tendrían guerra. Pero ahora sabía exactamente quiénes eran mis enemigos, y era hora de mostrarles que un hombre desesperado, traicionado y humillado puede ser mucho más peligroso de lo que jamás han imaginado. Salí de casa con una mochila en mi espalda y una cabeza hirviendo de ira. No fue un escape, fue una estrategia. Si mi familia quisiera destruirme, descubrirían que yo no era el hombre roto. Pensaron que yo era. Fui directamente a la casa de mi hermano menor, Antonio, que vivía en toda la ciudad. Antonio siempre ha sido diferente de mí, más agresivo, más sospechoso. Siempre me dijo que era demasiado bueno con la familia. Durante años pensé que estaba equivocado. Ahora sabía que tenía razón. Cuando llegué allí, le expliqué toda la situación. Mostré las fotos que tomé de las conversaciones en el grupo WhatsApp, de los correos electrónicos de Marcia, todos los documentos que encontré. Antonio se volvió más indignado que yo. «Hombre, siempre sospeché que tu esposa y tu hija, esta chica siempre estaba demasiado mimada. Pero eso es lo que hicieron contigo, no tiene nombre. Antonio, necesito tu ayuda. No vengarte, hacer justicia. Creen que soy un derrotado fallido, pero descubrirás que estás equivocado». Mi hermano sonrió. Era esa sonrisa que había sabido desde que era un niño, cuando estaba listo para pelear conmigo en la escuela secundaria. «Habla allí, mano. ¿Qué tienes en mente?». Expliqué mi plan. Era arriesgado pero necesario. Si quisieran humillarme públicamente, iba a hacer lo mismo con ellos.
pero a diferencia de ellos tenía la verdad a mi lado. Primero, necesito evidencia de que no puedan negar. Necesito registrarlos confesando lo que hicieron. ¿Y cómo vas a hacer eso? Simple, voy a regresar a casa esta noche y fingiendo que soy derrotado, acepto la separación. Dejaré que se sientan seguros, victoriosos, y cuando descarguen el guardia, grabaré todo. Antonio tomó su antiguo teléfono celular y configuró para grabar audio de loop. Me enseñó cómo activar la grabación sin dejar pistas. Tomemos mano. Este dispositivo es simple, pero registra con calidad. Siempre deje en su bolsillo, ya configurado. Cualquier conversación importante, se aprieta aquí discretamente. Pasamos la tarde planeando cada detalle. Antonio me ayudó a crear una nueva cuenta de correo electrónico, respaldar todas las pruebas que había encontrado, e incluso sugirió algo en lo que no había pensado: buscar un abogado. Hombre, necesitas una protección genial. Si han estado conspirando contra ti durante meses, ¿quién garantiza que no intentarán algo peor? Tenía razón. A las 4 p.m. fuimos a la oficina de un abogado que Antonio conocía, el doctor Roberto Nascimento, un hombre negro de 60 años que tenía fama de no ser discapacitado en casa. Cuando le mostré al doctor Roberto todos los documentos e impresiones que había recogido, estaba visiblemente indignado. Señor Carlos, este es un caso de alienación parental, conspiración para el fraude patrimonial y también adulterio calificado. Su esposa no puede transferir bienes sin su autorización, no puede estar legalmente separada, y toda esta historia de manipulación psicológica es un delito. Doctor, no quiero procedimientos penales, solo quiero que regrese mi dignidad, señor Carlos, con el debido respeto, pero el señor debe entender que no tendrían piedad del señor. Mira el nivel del mal de estas conversaciones. Estaban planeando dejar al señor en la miseria, sin casa, ninguna familia, nada. El señor tiene que defenderse a sí mismo. El doctor Roberto me explicó que tenía derecho legal sobre todos los activos de la pareja, incluida la casa, y que cualquier intento de vender sin mi permiso sería un delito. También me aconsejó sobre cómo proteger mis activos. Señor Carlos, el lunes primera hora vendré con una medida de precaución para bloquear cualquier movimiento de los activos de la pareja. Su esposa no podrá vender un ladrillo de esta casa sin su permiso. Dejé la oficina del abogado sintiéndome más fuerte. Por primera vez en meses no estaba solo. Tenía a mi hermano a mi lado y protección genial. Alrededor de las 7 p.m. regresé a casa. Marcia y Camila estaban en la habitación, claramente tensa, esperándome. Cuando entré, el alivio en su rostro era visible. Tenían miedo de haber ido para siempre. Carlos, gracias a Dios que volviste. Marcia se levantó e intentó abrazarme, pero me alejé. Hola Marcia. Hola Camila. Mantuve la voz neutral y cansada. Tenemos que hablar. Me senté en el sofá y fingí ser derrotado. Dejé mis hombros caídos. Evité el contacto visual. Suspiré profundamente varias veces. Fue una puesta en escena, pero compraron por completo. Carlos, amor, sé que estás molesto por todo esto, pero podemos resolver las cosas en una buena pelea sin drama. Marcia usó ese tono condescendiente que estaba empezando a odiar. Sí, papá, nadie quiere lastimar al señor, solo queremos lo mejor para todos. Camila trató de verse amorosa, pero me di cuenta de la ansiedad en su voz. Discretamente, activé la grabación en el teléfono celular que Antonio me había dado. Está bien, muchachos, ganaron. Ya no tengo la fuerza para pelear. Si crees que es mejor que nos separemos, entonces separemos. Vi el aspecto de alivio que intercambiaron entre sí. Pensaron que habían logrado romper por completo. Carlos, me alegro de que estés siendo comprensivo. Será mejor para todos. Marcia se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su hipocresía estaba disgustada, pero mantuve la fachada. Solo yo tengo algunas condiciones. Continué. Primero, quiero que me expliques todo bien. ¿Cómo será esta separación? ¿Cómo planeaste todo? ¿Quién más está involucrado en él? Tengo derecho a saber, ¿no? Camila y Marcia parecían nerviosamente. Por supuesto, papá. Le explicaremos todo al señor, respondió Camila. Así que explica, hija. ¿Desde cuándo estás planeando esto? ¿Y quién tuvo la idea? Porque lo que entendí en tu mensaje, ya has hablado con el abogado, ya has pensado en vender la casa. Fue entonces cuando comenzaron a abrir. Pensando que estaba conformado, que ya no representaba una amenaza, comenzaron a contar todos los detalles de la conspiración. Papá, en realidad estamos hablando de eso durante unos 3 meses, desde que perdiste tu trabajo y fue... Bueno, no hay una perspectiva. ¿Qué pasa con Tiago? ¿Te está ayudando con eso? Tiago conoce al abogado, papá, y también fue él quien sugirió algunas estrategias para hacer más la separación, digamos,
más amigable. Estrategias. Llamaron a la manipulación psicológica de estrategias. ¿Y esta historia de vender la casa? ¿Cómo funciona? Marcia se hizo cargo de la conversación. Carlos, el amor. La idea es vender la casa y compartir el dinero. Toma su parte y puede alquilar un pequeño apartamento, estableciéndose nuevamente. Y yo, bueno, también comenzaré. ¿Quién, Marcia? Pregunté fingiendo inocencia. Ella dudó. Camila la echó un vistazo como si él dijo, cuenta pronto. Carlos, hay una persona que conozco. Alguien que está dispuesto a ayudarme en esta nueva fase de mi vida. Ah, malicé sorpresa. ¿Y quién es esta persona? Sí, es Jorge, mi jefe en el trabajo. Es un buen hombre, Carlos, y quiere ayudarme a reconstruir mi vida. Ayudar a reconstruir, como si fuera un accidente que había destruido su vida. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo has conocido a este Jorge? Hace unos años, amor, pero comenzamos a hablar sobre la relación incluso hace unos meses. Mentir. De los mensajes que había leído, habían estado juntos durante al menos 6 meses. Y Camila, ¿conoces a este Jorge? Sé que sí, papá. Es una persona maravillosa. Mucho más estructurado que la situación actual. Situación actual. Ella se refería a mí como una situación actual. Está bien. ¿Y cuándo tienes la intención de hacer esta separación oficial? De hecho, papá, mamá ya ha hablado con un abogado. Y sugirieron que cuanto más rápido sea, mejor para todos. Cuanto menos trauma, menos complicación. ¿Qué pasa con la casa? ¿Cuándo quieres vender? Fue entonces cuando Camila entregó el oro. Papá, el padre de Tiago estaba interesado en comprar nuestra casa. Puede pagar un precio muy bueno, hasta el valor de mercado, pero necesita una respuesta rápida. ¿Por encima del valor de mercado? ¿Por qué? Quiere invertir en bienes raíces en esta región. Y como queremos vender rápido, acordó pagar un poco más. Mentir. Por lo que había leído, todo se describió para dañarme legalmente y beneficiar a la familia de su novio. Entiendo. ¿Y cuál es el valor que está ofreciendo? Habló en 400,000, papá. Muy por encima de 350 la casa vale la pena. Más mentira. En los correos electrónicos que había leído, la casa estaba valorada en 380,000 y el padre de Tiago pagaría 360,000. Incluso estaban mintiendo sobre el valor para hacerme aceptar un mal negocio. Vaya, esto es mucho dinero. 200,000 para cada uno. Sí, papá, puedes estabilizarlo muy bien con eso. Seguí fingiendo estar convencido, y continuaron revelando detalles de la conspiración. Contaron sobre las reuniones con el abogado, sobre el plan de firmarme los documentos, para racionalizar el proceso. ¿Cómo habían calculado que no podría contratar a un abogado decente para defenderme? Durante 2 horas, conseguí que confesaran casi todo. La participación de Tiago, los planes de Jorge Enrique, la manipulación psicológica, la venta fraudulenta de la casa, todos. Cuando terminaron de hablar, fingí estar cansado. Está bien, muchachos. Mañana es el sábado. ¿Qué tal si invitamos a algunas personas a almorzar aquí en casa? Para decir adiós a nuestra vida familiar en primer lugar cambios. Encontraron la idea excelente. Pensaron que era un gesto de aceptación, de madurez de mi parte. Qué hermosa idea, papi. Podemos llamar a Tiago y su familia también. Buena idea, Camila. Y Marcia, ¿qué tal llamar a Jorge también? Dado que va a ser parte de su nueva vida, sería bueno conocerlo mejor. Marcia estaba sorprendida pero aceptada. ¿Estás seguro, Carlos? ¿No estás avergonzado? No, Marcia. Si ya has decidido todo, mejor me enfrento a la realidad. En esa noche, después de retirarse, llamó a Antonio y contó las grabaciones. Perfecto, hermano. Ahora los tienes en la palma de tu mano. ¿Y cuál es el plan para mañana? Mañana será el día en que descubran que han movido a la persona equivocada. Pasé el amanecer preparando todo. Envié copias de todas las pruebas al doctor Roberto. Hice una presentación de PowerPoint con todas las conversaciones del grupo Operation Freedom, todos los correos electrónicos intercambiados entre Marcia y Jorge, todas las mentiras que habían dicho. Pero lo más importante, contacté a personas que sabía que estarían indignadas por lo que mi familia me había hecho. Mi madre de 78 años, que amaba a Marcia y Camila, mis tíos, mis primos, nuestros vecinos más cercanos, y especialmente, la madre de Marcia, Donna Conseraição, que estaba enferma pero aún tenía la fuerza para enojarse con la injusticia. Invité a todos al almuerzo de despedida que Camila había sugerido. Dijo que era una sorpresa para Marcia y Camila, quienes no podían decir qué era. El sábado por la mañana, Marcia y Camila se entusiasmaron preparando el almuerzo. Lo encontraron extraño cuando llegaban más personas de lo que esperaban, pero dije que había invitado a toda la familia a decir adiós.
Alrededor del mediodía, la casa estaba llena. Mi madre, mis hermanos, tíos, primos, vecinos, e incluso Dona Conceição, que habían insistido en venirse incluso. En el lado de la conspiración estaban Tiago con sus padres, y Jorge Enrique, que había venido a traer flores a Marcia. Cuando todos se reunieron en la habitación, me levanté y pedí atención. Chicos, gracias por venir aquí hoy. Los llamé aquí porque necesito compartir con ustedes una historia muy triste, una historia sobre traición, mentiras y codicia, y cómo descubrí que mi propia familia estaba conspirando para destruirme. El silencio en la habitación era total. Marcia y Camila eran blancas. Jorge Enrique trató de levantarse para irse, pero Antonio, que había colocado estratégicamente cerca de la puerta, bloqueó la salida. Marcia, Camila, pensaste que podrías descartarme como basura, ¿no? Pensaron que era demasiado débil para descubrirlo, demasiado tonto para defenderme. Encendí la televisión y comencé a proyectar la presentación que había preparado. La primera pantalla mostró las impresiones de las conversaciones grupales Operation Freedom. Esta es una conversación entre mi esposa, mi hija y su novio, planeando cómo humillarme y descartarme. Leí algunos de los mensajes más impactantes. El silencio en la habitación fue reemplazado por murmullos de indignación. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Dona Conciencia estaba visiblemente enojada. Mis hermanos tenían la cara de aquellos que querían irse a la agresión. Pero eso no es todo, muchachos. Ahora les voy a mostrar las conversaciones entre mi esposa y su amante. Diseñé los correos electrónicos entre Marcia y Jorge Enrique. Mensajes cuidados. Planea moverse juntos. Las estrategias para eliminarme de la ecuación. Jorge Enrique trató de defenderse. Mira, este es un malentendido. ¿Malentendido? Interrumpí. Señor Jorge, el señor llamado retirado de la ecuación. Estabas planeando comprar mi casa a través de un esquema con el padre de mi hija. Encendí el audio de las confesiones de la noche anterior. Durante 20 minutos toda la habitación escuchó a Marcia y Camila confesar todos los detalles de la conspiración contra mí. Cuando terminó el audio, la vergüenza era general. Varias personas lloraban de ira. Dona Conceição se puso temblando de indignación y fue a Marcia. Marcia, te crié como hija. Eras una niña honesta y trabajadora. ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo puedes traicionar a un hombre que dedicó toda su vida a tu familia? Camila trató de defenderse. Abuela, no entiendes. Papá ya no puede mantener a la familia. ¡Callarse la boca! Mi madre explotó. Eres ingrato. Este hombre trabajó un convicto para hacer lo mejor por ti. ¿Y tienes el coraje de conspirar contra tu propio padre? Fue entonces cuando Tiago cometió el error fatal. Molesto por la situación, se levantó y gritó. Mira, todos aquí están siendo muy dramáticos. El señor Carlos es realmente un fallido. Mira su situación. El silencio que siguió fue mortal. Todos en la habitación miraron a ese niño de 26 años con el apoyo de su padre, llamando a un hombre de 52 años que había trabajado toda una vida falló. Antonio se levantó lentamente y caminó hacia Tiago. Mi hermano es un hombre grande, y cuando está molesto, es intimidante. Repita lo que acabas de decir, Molecot. Tiago trató de mantener la pose. Dije la verdad, estás defendiendo un fallido. Entonces sucedió algo inesperado. El propio padre de Tiago se levantó y abofeteó la cara de su hijo. Cállate, chico. ¿Tienes el coraje de llamar a un hombre trabajador fallido? ¿Nunca trabajaste en tu vida algún día? Volviendo a mí, el padre de Tiago dijo, Señor Carlos, me disculpo por lo que dijo mi hijo, y quiero dejar en claro que no sabía nada sobre estos planes para comprar su casa. Si supiera que era un plan para dañar al señor, nunca hubiera participado. En ese momento, Marcia probó una última tarjeta. Comenzó a llorar y dijo, chicos, no entienden. Amo a Carlos, pero nuestra relación ya no funcionaba. Solo quería que todo se resolviera sin lastimar a nadie. Fue entonces cuando llamé al último audio que había grabado. Una conversación telefónica entre Marcia y Jorge el viernes por la noche después de haber descubierto todo. Jorge, amor, creo que tendremos que acelerar nuestros planes. Carlos se enteró de nosotros. Marcia, ¿estás seguro de que no puede probar nada? Sí, lo he hecho. Eliminé todas nuestras conversaciones. E incluso si sospecha algo, ¿quién creerá en un hombre desempleado, sin recursos, contra mi palabra? ¿Qué pasa con la casa? ¿Tu padre está todavía dispuesto a hacer el negocio? Sí. El lunes firmo los documentos de separación, el martes puse la casa a la venta, y el miércoles podemos mudarnos al apartamento que alquiló. El grito de Marcia se detuvo en el acto. Se dio cuenta de que había sido completamente desenmascarada.
Dona Conciencia se acercó a Marcia con una expresión que nunca había visto en la cara de esa gentil dama. Marcia, eres una pena para nuestra familia, una pena como una esposa, una pena como madre, y puedes tener ninguna idea sobre la herencia. Después de lo que hiciste no verás un centavo de mi dinero. Era la señal que estaba esperando. Oh, chicos, ya que tocaron el tema de herencia, hay una cosa más que necesitas saber. Diseñé en la televisión una conversación entre Camila y Tiago específicamente sobre la herencia de Dona Conceição, donde calcularon cuánto podría heredar Marcia si se separaba de mí antes de la muerte de su abuela. Cuando Dona Conciencia leyó eso, casi se desmayó con indignación. Mi hija estaba especulando sobre la muerte de su abuela para calcular la ventaja financiera. Fue en este momento cuando Jorge Enrique intentó salir de la puerta de la cocina. Pero mi primo Luis, que es un oficial de policía militar, estaba allí. ¿A dónde crees que vas? La fiesta aún no ha terminado. Jorge regresó a la habitación visiblemente nerviosa. Señor Jorge, le dije, ¿estás casado, no? No respondió. Sí. Mañana voy a enviar todas estas conversaciones a su esposa, y también al recursos humanos de la compañía donde trabaja. Deje que su carrera sobrevivan a un escándalo así. Fue entonces cuando Camila explotó. Papá, eso es suficiente. El Señor nos está humillando frente a todos. ¿Humillante? La miré con una calma que no me conocía. Camila, pasaste 3 meses humillándome, manipulándome, llamándome peso muerto. Falló, planeando descartarme como basura. Ahora has encontrado lo que es estar del lado de los humillados. Conduje a toda la habitación. Chicos, gracias por venir aquí hoy. Ahora sabes la verdad sobre quiénes son estas personas. Y pueden estar seguros de que a partir de hoy las cosas serán muy diferentes. Dona Conceição se levantó para irse, pero primero se volvió hacia Marcia. Marcia, tienes una semana para obtener tus cosas y salir de mi herencia. Ya no quiero más relaciones contigo. Mi madre también se levantó. Carlos, hijo mío, puedes contar conmigo por cualquier cosa. Y Camila miró a mi hija con desprecio. Hoy dejas de ser mi nieta. Uno por uno, la gente salió de la casa. Algunos se detuvieron para abrazarme, otros para ofrecerme ayuda, pero todos salieron mirando a Marcia, Camila y Jorge con una mezcla de asco y lástima. Cuando la casa estaba vacía, solo tenemos a mí, Marcia, Camila, Tiago y Jorge. El silencio era ensordecedor. Jorge intentó hablar conmigo. Carlos, mira, creo que podemos hablar y resolverlo todo en un buen... No, Jorge, no hay conversación. El lunes por la mañana mi abogado presentará una acción para la alienación de los padres contra mi hija, una acción de separación litigiosa contra mi esposa, y enviará todas estas pruebas a los recursos humanos de su empresa. Y también informará a su esposa oficialmente sobre la adultería. Tiago probó una última bravuconería. No puedes probar nada. Estas grabaciones se hicieron sin permiso. Sonríe por primera vez en el día. Tiago, todas estas grabaciones se hicieron dentro de mi propia casa, con mi propia familia. Tengo todo el derecho de grabar, y además tengo sus conversaciones en WhatsApp, los correos electrónicos, los documentos. Tengo suficiente evidencia para destruir tu vida 3 si quiero. Camila comenzó a llorar. Papi, por favor no nos hagas esto. Camila, tú que te hicieron esto a ti mismo. Tú que eligió traicionarme, humillarme, tratar de destruirme. Ahora puedes manejar las consecuencias. Jorge y Tiago salieron corriendo de la casa. Marcia se paró en la habitación, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Carlos, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quiero, Marcia? Quiero que ustedes dos salgan de mi casa hoy. Quiero que intentes lo que no te quedes sin nada, como planeaste hacerme. Y especialmente quiero que aprendas que un hombre real no se deja humillar para siempre. Camila gritó. Papá, esta casa también es nuestra. El Señor no puede expulsarnos. Sí, puedo, Camila. El lunes mi abogado demostrará que su madre trató de defraudar la venta de esta casa. Y usted, mi hija, encontrará que conspiración contra su propio padre tiene consecuencias legales muy graves. En ese momento, sonó mi teléfono celular. Era el doctor Roberto. Señor Carlos, pude anticipar algunas demandas. El lunes por la mañana la justicia bloqueará todos los activos de la pareja, incluida la casa. Su esposa no podrá mover nada sin autorización judicial. Colgué el teléfono y miré a Marcia y Camila. ¿Escuchaste? Desde el lunes, ni siquiera podrás vender un mueble de esta casa sin mi permiso, y puedes estar seguro de que no autorizaré nada. Pero todavía tenía un último activo, una última revelación que destruiría por completo la versión de la realidad que habían construido. Porque durante mis investigaciones había descubierto algo sobre Jorge Enrique que ni siquiera lo sabía.
algo que le iba a mostrar qué tipo de hombre había elegido reemplazar a su esposo, y esta revelación final sería la mayor humillación de todos. Miré a Marcia y Camila, que todavía estaban parados en mi habitación como dos estatuas de sal. Era hora de dar el golpe final, la revelación que le mostraría a Marcia qué tipo de hombre había elegido reemplazarme. Marcia, antes de salir de mi casa tiene una última cosa que necesitas saber sobre tu querido Jorge Enrique. Tomé mi teléfono celular y mostré una foto que había encontrado durante mis investigaciones en línea. ¿Sabías que Jorge Enrique tiene una familia más allá de su esposa oficial? ¿Una segunda familia que tiene hace 5 años? ¿Una mujer con 2 hijos que piensan que está separado? La cara de Marcia se volvió blanca. Miró la foto como si estuviera viendo un fantasma. ¿Y sabes lo más interesante, Marcia? Hablé con esta segunda familia el viernes. Rita, ese es su nombre. Me dijo que Jorge le prometió que ambos se mudarían a Salvador, lejos de su esposa. La misma promesa que te hizo acercarte a ti. Mostré las impresiones de conversaciones que había logrado a través de Rita. Jorge planeaba usarlo para obtener el dinero de la venta de nuestra casa, incumplimiento en ambas familias, y desaparecer. No eras la mujer de su vida, Marcia. Eras otra víctima. Marcia se sentó fuertemente en el sofá. Toda la arrogancia, toda la seguridad que mostró fue desaparecido. Esto no puede ser cierto. Es cierto, Marcia. Y Rita estará aquí el lunes para decirte personalmente, ya que Jorge te ha engañado de la misma manera que te engañó. Oh, y ella ya ha entregado todas las conversaciones a su esposa oficial. Camila intentó defender a su madre. Papá, incluso si esto es cierto, no cambia el hecho de que el hecho de que yo Camila, exploté. El hecho de que dediqué 24 años de mi vida a criar a una hija ingrato. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de todo el dolor y la decepción que estaba acumulando. ¿Quieres saber cuál es mi mayor error, Camila? Fue creado pensando que el amor incondicional era dar todo lo que querías, en lugar de enseñar qué carácter y lealtad son valores que no negocian. Camila comenzó a llorar, pero esta vez no sentí lástima. ¿Y tú, Marcia? Mi error fue pensar en 28 años de matrimonio, 28 años de compañía, 28 años construir una familia juntos significó algo para ti, pero me mostraste que soy desechable cuando las cosas se ponen difíciles. En ese momento, sonó mi teléfono celular. Era el doctor Roberto de nuevo. Señor Carlos, tengo buenas noticias. Logré acelerar todos los procesos. El lunes por la mañana tenemos una audiencia para medidas de precaución. Y una cosa más. La Policía Civil quiere hablar con usted sobre el caso de Jorge Enrique. ¿Policía Civil? Sí. Aparentemente, además de bigamy, está siendo investigado por la desviación de fondos de la empresa donde funciona. Su evidencia sobre su relación con su esposa puede ayudar a demostrar que estaba planeando escapar del país. Colgué el teléfono y le sonrí a Marcia. ¿Escuchaste eso, amor? Tu novio no es solo un gran bitch, sino también un ladrón. Y ahora eres un cómplice de todo esto. El lunes llegó como huracán. A las 8 a.m., el doctor Roberto y yo estábamos en el foro para la audiencia de medidas de precaución. A las 9 a.m., el juez había otorgado todas las solicitudes. Bloqueo total de los activos de la pareja. Imposible para Marcia trasladar cualquier cuenta bancaria y la prohibición de que se acercara a la casa. A las 10 de la mañana, 2 policías civiles llamaron a la puerta de mi casa para convocar a Marcia para testificar sobre Jorge Enrique. Descubrí que había desaparecido el domingo por la noche, tomando casi 200,000 reales desviadas de la compañía. A las 11 a.m., la esposa oficial de Jorge llegó a mi casa acompañada de Rita, la segunda familia. Las 3 mujeres que había engañado conoció en mi habitación, y la siguiente conversación fue devastadora para Marcia. Marcia, dijo la esposa oficial de Jorge, debes entender que mi esposo es un sociópata. Hizo lo mismo con Rita que te hizo. Rita agregó, me dijo que solo eras un compañero de trabajo que lo estaba ayudando con algunos problemas familiares, que no tenías nada romántico. Marcia se quedó en estado de shock. En unas pocas horas, descubrió que el hombre que había destruido su matrimonio era un criminal que la estaba usando. Pero lo peor estaba por venir. A las 14 h, el RRHH de la compañía donde trabajaban Marcia y Jorge llamaron para advertir que estaba siendo despedida por la causa justa, por participación en un esquema de desvío. Incluso sin conocer el crimen, su relación extramarital con Jorge fue considerada un facilitador de fraude. Por la tarde, Camila regresó a casa llorando. Tiago se había roto. Su padre, avergonzado por el escándalo público del fin de semana, había prohibido a su hijo continuar la relación. Además, el escenario de Camila había cancelado en el bufete de abogados.
Papá, lloró. Dijo Tiago que no servía para su familia. Soy la hija de delincuentes y estafadores. Es curioso, Camila. La semana pasada pensaste que era un peso muerto que no te sirvió. Ahora descubriste que no sirves a su familia. El martes, Dona Concaizán formalizó la exclusión de Marcia de la herencia. Cambió la voluntad en la oficina del notario, dejando todo a una organización benéfica. Prefiero dar mi dinero a una extraña necesidad que a una nieta que especula sobre mi muerte, dijo al notario frente a Marcia. El miércoles, llegaron las consecuencias sociales. Todo nuestro vecindario ya conocía la historia. Marcia ya no podía salir a la calle sin ser señalada como la mujer que traicionó a su esposo trabajador. Camila fue expulsada del grupo de amigos de la universidad, quien dijo que no querían vivir con personas sin carácter. El jueves, recibí una llamada que cambió todo. Fue de una compañía multinacional que había visto mi historia en las redes sociales. Algunos familiares habían publicado en el caso y se volvieron virales como un ejemplo de injusticia familiar. Señor Carlos, mi nombre es Sandra Oliveira. Soy directora de Recursos Humanos de Logicorp. Queremos hablar con usted sobre una oportunidad de trabajo. 2 horas después, estaba en una entrevista. No fue una entrevista normal. Fue una conversación entre las personas que respetaban mi trayectoria. El señor Carlos, nuestra compañía tiene una política de valorar profesionales experimentados. Hemos visto su historia y nos indignamos por la discriminación que ha sufrido en el mercado. Queremos ofrecer una posición de supervisor logística, con un salario del 40% de lo que recibió en el trabajo anterior. Por primera vez en 10 meses, lloré por alegría. El viernes fue mi primer día en el nuevo trabajo. Cuando salí de la casa con traje y empate, con mi tarjeta de trabajo firmada, conocí a Marcia y Camila en la acera. Llevaban sus últimas cosas al auto. Carlos, Marcia trató de hablar conmigo. Sé que no tienes razón para perdonarme, pero quise decir eso. No tienes que decir nada, Marcia. Has tomado tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Camila se acercó. Papá, sé que estaba equivocado. Sé que era injusto. No hay posibilidad de... Camila, no cometiste un error. Has conspirado fríamente contra tu propio padre. Me humillaste. Me llamaste fallado. Planeaba dejarme en miseria. Eso no es un error. Eso es malvado. Entré en mi auto, un nuevo Civic que había financiado con mi nuevo salario, y salí a trabajar. 6 meses después, mi vida se había vuelto por completo. Recibí una promoción en Logicorp y estaba ganando más dinero del que soñé. Vendí la casa donde vivía con Marcia y Camila, una casa que ahora estaba sola a mi nombre, después de que la corte anuló todos los intentos de transferencia fraudulentos, y compró un apartamento nuevo y moderno, como siempre quise. Marcia vivía en una habitación alquilada en el centro de la ciudad, trabajando como vendedor en una tienda de ropa, ganando un salario mínimo. Jorge Enrique había sido arrestado y sentenciado a 5 años por estelionato y bigamy. Ella nunca volvió a tener noticias de él. Camila había encerrado la universidad y estaba trabajando en un centro de llamadas para poder mantenerse a sí mismo. Tiago no solo terminó con ella, sino que también difundió toda la historia en la universidad. Se convirtió en personalidad no agradecida en el entorno social, donde siempre quiso ser aceptada. Dona Conceray murió 3 meses después, en paz, sabiendo que su herencia iría a los que realmente necesitaban. En la estela, Marcia trató de acercarse al ataúd, pero otros miembros de la familia lo impidieron. Un año después de la revelación, estaba en un asador con mi hermano Antonio, celebrando mi segunda promoción, cuando apareció Camila. Era delgada, con la cara de aquellos que habían pasado por mucho sufrimiento. Papá, ¿puedo hablar contigo? La miré por un largo momento. La chica mimada que conspiró contra mí se había convertido en una mujer que conocía el peso de las consecuencias. Puedes sentarte, Camila. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que yo era la peor hija del mundo, pero este año sin el Señor me enseñó quién soy realmente y quién el Señor siempre ha sido para mí. Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes de las que había visto antes. Eran lágrimas de arrepentimiento real. Papá, perdí todo. Perdí a mis amigos, perdí a mi novio, perdí mi universidad, perdí mi dignidad. Pero lo que más duele es saber que perdí al mejor padre del mundo debido a mi codicia e ingratitud. Camila, ¿quieres saber cuál fue mi mayor sufrimiento en toda esta historia? No fue descubriendo que tu madre me engañó. No se llamaba peso fallido o muerto. Fue descubriendo que la hija que más amaba en el mundo podía traicionarme de esa manera. Lo sé, papá, y entiendo si nunca puedes perdonarme, pero quería que supieras que aprendí. Aprendí que personaje vale más que dinero, que lealtad vale más que el estatus social.
y que el amor de un verdadero padre es lo más precioso que alguien puede tener en la vida. Miré a mi hija y vi, por primera vez en mucho tiempo, sinceridad en los ojos. Camila, te voy a hacer una pregunta, y quiero que respondas honestamente. Si todavía estaba desempleado, haciendo una gran cosa, sin posibilidad de mejorar, ¿estarías aquí pidiendo perdón? Ella tardó en responder, y en este retraso, vi que estaba siendo sincera consigo misma. No lo sé, papá, tal vez no, y eso me hace más avergonzado por quién era. Fue la respuesta que esperaba, y la única respuesta que podría abrir una puerta al perdón. Camila, el perdón no es olvidar lo que sucedió, el perdón es elegir construir algo nuevo a pesar de lo que sucedió. ¿Realmente quieres una segunda oportunidad conmigo? Sí, quiero, papá, más que nada en la vida. Muy bien, pero con algunas condiciones. Primero, terminarás tu universidad. Voy a pagar, pero realmente estudiarás humilde, sin encontrarte mejor que nadie. Lunes, vas a trabajar para ayudar a tu madre. También cometió un error, pero ella es tu madre, y la hija no deja a la madre con necesidad. Tercero, me probarás todos los días que han cambiado. Notas, pero con actitudes. Camila se levantó y me abrazó. Por primera vez en más de un año, abracé a mi hija. Gracias, papá. Prometo que no me decepcionaré nunca más. Camila, no prometas que no me decepcionarás. Prometer que serás una mejor persona. El resto es una consecuencia. 2 años después estaba en una fiesta de graduación. Camila se había graduado en ley con elogios. Trabajó en un bufete de abogados popular que ayudaba a familias necesitadas y había logrado alquilar un pequeño apartamento donde vivía con Marcia. Marcia nunca me pidió perdón directamente, pero a través de Camila aprendí que reconoció sus errores y estaba tratando de reconstruir su vida con dignidad. El día de la graduación, Camila pronunció un discurso como orador de la clase, y al final, ella dijo algo que me emocionó. Dedico este logro a mi padre, Carlos Roberto da Silva, un hombre que me enseñó que el éxito no se mide para lo que tienes, sino a quién eres, y ese verdadero amor no se rinde a las personas, incluso cuando no lo merecen. Estaba en la audiencia, llorando de orgullo, no porque mi hija se haya graduado, sino porque se había convertido en una persona de carácter. Hoy, 5 años después de todo esto, puedo decir que soy un hombre. Soy gerente regional de Logicorp, tengo un apartamento propio, un auto nuevo y una vida financiera estable, pero sobre todo, tengo mi dignidad de vuelta. Camila es un abogado respetado, casado con un niño trabajador que realmente la ama, y madre de una hermosa niña que es la luz de mis ojos. Ella aprendió que el valor de una persona no es medido por la cuenta bancaria, sino por el carácter. Marcia trabaja en una ONG que ayuda a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Descubrió su vocación ayudando a otras mujeres a no cometer los mismos errores que ella cometió. Nunca volvemos a tener una relación, pero tenemos un respeto mutuo y una coexistencia civilizada debido a nuestra nieta. Jorge Enrique cumplió su sentencia y desapareció del país. Tiago se convirtió en abogado y trabaja con su padre, pero nunca tuvo el coraje de mirar en mi cara cuando nos encontramos por casualidad. ¿Y yo? Aprendí que la vida puede cambiar del agua al vino en cuestión de meses, que un hombre no está definido por los tiempos difíciles que pasa, sino por la forma en que reacciona a esos momentos. Aprendí que la familia no es la misma sangre que tú, es quien está de tu lado cuando todo se desmorona. Mi hermano Antonio, mi madre, mis primos, mis vecinos, estas personas me mostraron lo que es el amor incondicional. Aprendí que el perdón no es debilidad, es la fuerza la que te libera del peso del rencor. Perdonar a Camila fue lo que me permitió recuperar a mi hija. No perdonar a Marcia de la misma manera era lo que me permitió seguir adelante. Y, sobre todo, aprendí que a un hombre de 52 años y trabajador, incluso cuando todo el mundo intenta convencerlo de que no tiene valor, nunca se le debe permitir creer en esta mentira. Hoy, cuando paso cerca de esa casa donde viví durante tantos años, donde construí una familia, donde sufrí la mayor traición de mi vida, no siento enojado ni tristeza, siento gratitud. Gratitud porque esa experiencia me mostró quién soy realmente, me mostró que soy más fuerte de lo que imaginaba, me mostró que merezco respeto, amor y dignidad, y me ha demostrado que a veces Dios permite que nuestra vida colapse por completo para que podamos reconstruir una vida mejor. Para ustedes que están viendo esta historia, quiero dejar un reflejo. Nunca permita que nadie, ni siquiera su propia familia, haga que sientan que no tiene valor. No importa su edad, su color, su situación financiera. Ustedes seres humanos dignos de respeto y amor. Y si un día te encuentras en la situación que me encontré, traicionado, humillado,
y respetado por su propia familia, recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. La justicia puede llevar tiempo, pero siempre llega, y al final, quien actúa con el carácter y la dignidad siempre gana, porque al final, no importa cuántas personas intenten destruirnos, lo que importa es que al final del día, cuando nos miramos en el espejo, podemos estar orgullosos del hombre o la mujer que vemos reflejados allí. Y puedo decir seguro, cuando me miro en el espejo hoy, veo a un hombre ganador, un hombre que atravesó el fuego y salió más fuerte, un hombre que recuperó su dignidad y su paz. Y eso, mis amigos, no tiene precio para pagar.